Mi madre quiere obligarme a hacerme la prueba para donar el riñón a mi hermana porque, según ella, su vida vale más que la mía. Pero ahora mi madre prefiere que no la hubiera hecho. Mi hermana Alicia ha estado luchando con insuficiencia renal durante más de 6 meses. Al principio lo manejaba bien. Seguía sus tratamientos y se mantenía entera mientras esperaba un trasplante de riñón. Sin embargo, su salud ha ido en declive. Y ahora los médicos dicen que necesita un trasplante sí o sí. Debido a esto, mi mamá me está pidiendo que me haga pruebas para ver si soy compatible con Alicia para poder donarle uno de mis riñones. Pero no estaría escribiendo esto si estuviera segura de querer hacerlo. La verdad es que Alicia y yo no tenemos una relación cercana. Y en los últimos años, podría decir que nuestra relación ha sido inexistente. Cuando éramos niñas, ella hizo mi vida aún más difícil de lo que ya era. Todo comenzó cuando en la escuela otros niños comenzaron a acosarme. Era pequeña para mi edad, un poco nerd y luchaba con mi peso. Una combinación perfecta para que los otros niños me hicieran bullying. Por lo general, eran comentarios y bromas a costa mía. Pero hubo un par de ocasiones en las que las cosas se volvieron físicas y terminé golpeada. Fue entonces cuando mis maestros intervinieron y les contaron a mis padres lo que estaba pasando. Mis padres pensaron que Alicia podría ayudarme, ya que era un año mayor que yo y asistíamos a la misma escuela. Pero no solo no me defendió ni me ayudó, sino que empeoró la situación. Se unió a mis acosadores alimentándolos con detalles personales sobre mí y asegurándose de que sus ataques fueran aún más dolorosos. A veces, se burlaba de mí junto con ellos durante el almuerzo hasta hacerme llorar. Les conté a mis padres. Pero ella se hacía la inocente, diciendo que yo estaba mintiendo, confundida o exagerando. Mis padres le creyeron. Y me dijeron que dejara de culparla. Y me enfocara en ignorar a los verdaderos acosadores. Nadie veía lo que pasaba o simplemente no les importaba. Este acoso duró hasta que finalmente me gradué y fui a la universidad. Allí conocí a mi primer novio, a quien llamaré Will. Con el tiempo lo llevé a casa para que conociera a mi familia. Mis padres lo aceptaron bien, pero la reacción de Alicia fue diferente. Más tarde descubrí que ella lo había buscado en redes sociales. Y le envió mensajes a mis espaldas queriendo verlo. Cuando me enteré, le pedí a Will que la bloqueara. Él me aseguró que lo haría. Pero solo lo hizo mientras yo estaba presente. Luego la desbloqueó y empezaron a verse en secreto. No me enteré hasta que una amiga los vio juntos en su auto. Cuando confronté a Alicia, ella se jactó de haber dormido con Will antes que yo sin ningún remordimiento. Llevé el problema a mis padres. Mi papá estaba molesto. Pero mi mamá no me creyó. Y quiso escuchar la versión de Alicia antes de decidir a quién apoyar. Al final tomó su lado, diciendo que Alicia estaba enamorada de Will. Y que su relación era inevitable. Aun si eso fuera cierto, podrían haberme dicho. En vez de actuar a mis espaldas. Pero a mi madre no le importó. Y hasta insinuó que yo no era lo suficientemente atractiva para mantener a mi novio. Fue en ese momento cuando corté lazos con mi familia. Les dije que Alicia podía quedarse con mi ex. Que para mí ambos eran basura. Desde entonces me he mantenido alejada de ellos. Y solo recibo noticias ocasionales a través de parientes lejanos. Supe que Alicia se casó con Will, lo cual no me sorprendió en lo más mínimo. Mi vida cambió mucho desde entonces. Me casé con un hombre maravilloso. Y en retrospectiva, agradezco que mi hermana me haya ayudado a llevarse a mi ex. Pero recientemente, recibí un correo de mi mamá, diciendo que era una emergencia familiar. Le respondí que no la llamaría. Pero podía decirme lo que ocurría. Me pidió que me hiciera pruebas. Para ver si podía donar un riñón a Alicia. No quiero hacerme la prueba ni donar mi riñón. Pero mis abuelos paternos se han involucrado. Ellos conocen nuestra situación. Y siempre me han apoyado. Me dicen que no hay nada de malo en hacerme las pruebas. Y que si no soy compatible nada cambiaría. Que si soy compatible, puedo decidir si quiero donar o no.
Siento que sí soy compatible. Mi familia me presionará aún más para seguir adelante con la donación. No quiero sentirme obligada ni culpable si queda en mis manos salvar la vida de alguien que me ha hecho tanto daño. Solo estoy considerando hacerme la prueba. Porque mis abuelos me lo piden. Y ellos han sido los únicos que han estado para mí. ¿Sería mala persona si decido no hacerme las pruebas? Mi mamá volvió a contactarme insistiendo en que me hiciera las pruebas. Decidí ser completamente honesta. Y le dije que no quería hacerlo. Ella no aceptó un no como respuesta. Y argumentó que mi hermana merecía una oportunidad de vivir. Cuando le dije que no era mi responsabilidad salvar a Alicia, se enojó y dijo: «Tu vida no vale mucho de todos modos». Según ella. Lo dijo porque Alicia tiene un hijo y yo no. Intentó justificarlo, diciendo que había un inocente involucrado. Y que yo debería hacerlo por mi sobrino. No creo que realmente le importe su nieto. Simplemente intentaba manipularme. Mi papá también me contactó para unirse a la cruzada de Salvemos a Alicia. Me rogó que lo hiciera por él, argumentando que Alicia podría morir sin un trasplante. Pero la verdad es que no siento ninguna obligación hacia ellos. La forma en que me han tratado toda la vida no cambia porque ahora me necesiten. No quiero hacerme la prueba. Y menos donar un riñón. ¿Estoy en lo correcto por mantenerme firme en mi decisión? Las semanas pasaron. Fue tanta la insistencia de mi familia que terminé por hacerme los estudios. El día que fui a recogerlos todo fue normal. Hasta que vi los resultados negativos. Pero no fue eso lo que llamó mi atención, sino el hecho de compatibilidad con mi hermana. Era de un 50%. Ya que según los estudios, yo no era hija biológica de mi papá. Eso sí que ha sido una bomba en todos los sentidos. Porque nunca imaginé que mi madre pudiera haber engañado a mi padre. Aunque con los días comencé a darme cuenta de que esto era la explicación perfecta de por qué mi madre me odiaba tanto. No explica por qué también mi padre tenía favoritismos. Porque su reacción al enterarse dejaba claro que no sabía nada de esto. Los primeros en enterarse fueron mis abuelos. Y fueron ellos los que le dieron la noticia a su hijo. Mi papá estaba devastado. Por eso estoy convencida de que no lo sabía. Según mi abuela, él no estaba en condiciones siquiera de decir una palabra coherente a pocos minutos de recibir la noticia. Mi abuela tuvo que quedarse unas horas con él. Porque estaba en un estado preocupante para ellos. Mi mamá, por otro lado, no esperaba que esto sucediera. No tenía ni idea de que pudiera descubrirlo. De la infidelidad. Con un test de compatibilidad. Así que estaba sorprendida por decirlo menos. No solo había recibido el duro golpe de saber que no era compatible con su hija adorada, que se estaba muriendo, sino que además ahora se había destapado todo su secreto. Eso sí que no lo vio venir. Para mí, este descubrimiento me da algunas respuestas sobre por qué mi madre ha sido como ha sido conmigo. Pero también me deja más dudas. No sé quién es mi verdadero padre biológico. Y no sé si quiero conocerlo. Es mi padre biológico. Y podría tener intenciones de conocerlo. Pero, ¿quiero conocer a alguien que es capaz de meterse con una mujer casada? Esas son mis mayores dudas en este momento. Mis abuelos maternos también se enteraron de los resultados y están furiosos. Están exigiendo respuestas de mi mamá, al igual que de mi papá. Por si él también lo sabía y solo está actuando. Pero en lugar de afrontarlo y decir la verdad, mi mamá se ha cerrado por completo. Se niega a hablar del tema con nadie. Cuando la enfrenté yo misma con la esperanza de obtener algo de claridad, tuvo el descaro de decir que los resultados estaban equivocados. Está negando todo. Como si eso pudiera borrar las pruebas. Hemos hecho una prueba de paternidad con mi padre solo para confirmar. Y los resultados han dicho lo mismo. Ella ha dicho que está tan sorprendida como yo al enterarse de la verdad. Pero no creo nada de eso. Y estoy segura de que sabía sobre el asunto. No se da cuenta de que esto está lastimando a muchas personas. Como a mi papá, a mis abuelos y a mí. Pero no le importa demasiado.
Y solo dice que este momento no es el mejor para hacer esto. Que deberíamos estar preocupados por salvar a mi hermana. En este momento, no es una prioridad para mí. Y si tengo que ser sincera, nunca lo ha sido. Así que ahora estamos en una especie de limbo con todo. Mi padre se ha ido a vivir con mis abuelos. Mi madre sigue buscando un donante para mi hermana. Y se niega a dar algún tipo de información. Si ella continúa por esta línea, solo queda buscar otras alternativas para descubrir todo, lo cual empeorará las cosas para mi madre. Mis abuelos la han estado presionando cada vez más. Pero ella solo se cierra. Y se escuda detrás de la enfermedad de mi hermana. Mi padre también quiere hacerse una prueba de paternidad con mi hermana. Pero ni mi madre ni mi hermana quieren hacerla. Yo creo que mi hermana sí es hija de mi padre. Por eso mi madre la quiere tanto. Es parte de la familia perfecta. Y yo soy el error que hay que esconder debajo de la alfombra y que podría arruinar todo. Bueno, aquí estoy arruinando todo. Pero sin haberlo provocado. Mi papá ha decidido divorciarse de mi mamá. Aunque pensaba que no llegarían a eso. Siempre mi padre ha sido de seguir lo que decía mi madre. Nunca tuvo una razón para tener un favoritismo por mi hermana. Pero aún así seguía las órdenes de mi mamá. Y pensaba que lo haría ahora también. Bueno, bien por él, supongo. Después de días de presión por parte de mi papá, mis abuelos y el resto de la familia que también se ha involucrado. Finalmente mi madre cedió y reveló la verdad a todos. No sé si fue por culpa. Por el peso de las preguntas constantes o simplemente porque la verdad era inevitable. Pero finalmente habló. Yo creo que ha sido porque buscaba que mi padre no se divorcie de ella. Pero no creo que sea por amor o por romper la familia. Sino porque un divorcio por infidelidad. Aquí la va a dejar muy mal parada financieramente. Aunque son solo especulaciones mías. Resulta que justo antes de quedar embarazada de mí, tuvo un romance con su entrenador personal. Había estado viéndolo a escondidas a espaldas de mi papá. El romance solo duró unos meses antes de que mi mamá lo terminara. Convencida de que nadie jamás lo descubriría. Pero luego, cuando quedó embarazada de mí, siempre tuvo la duda de si era realmente hija de mi papá. Pero por una cuestión estadística. Las veces que estuvo con mi padre y las veces que estuvo con el entrenador. Supuso que sí lo era. Después de que nací, solo quiso que la verdad fuera enterrada en lo más profundo. Aunque en el fondo ella lo sabía. Verme todo el tiempo era un recordatorio de eso y por eso me odiaba. Le dijo a mi padre exactamente esas palabras. Bueno, ya lo sabía por los hechos. Aún así ella intentó seguir adelante con su vida. En lugar de hacer lo correcto y asumir su error. Lo enterró durante décadas esperando que nunca saliera a la luz. Pero no puedes mantener algo así oculto por mucho tiempo. Ella misma provocó esta desgracia. Sus mentiras, su infidelidad, su secreto. Si no hubiera insistido en que me hiciera las pruebas. Si no me hubiera presionado para ayudar a Alicia. Nada de esto habría salido a la luz. Pero supongo que era el destino que yo descubriera la verdad. Estoy agradecida de haberme hecho las pruebas. Ahora mi mamá enfrenta las consecuencias. Y honestamente se lo merece. Mi papá está destrozado y mis abuelos están furiosos con ella. Todos se sienten traicionados y no quieren tener nada que ver con ella. Incluso mis abuelos maternos. Con quienes siempre tuve una relación más distante. Están avergonzados de lo que hizo mi mamá. No pueden creer que haya mantenido un secreto tan grande oculto durante tantos años. Desde la confesión de mi mamá. De repente todos los que antes apenas se preocupaban por mí. Ahora sienten mucha simpatía. Por mi situación. Incluso familiares lejanos. Personas con las que no hablaba desde hacía años. Se han comunicado para saber cómo estoy. En cuanto a mi mamá, lo ha perdido todo. Mi papá la echó de la casa. Y ahora está viviendo en un motel mientras él regresa a la casa. Me ha llamado varias veces pidiéndome dinero y ayuda. Pero simplemente no quiero ofrecerle nada. Aunque parezca imposible. La odio más que antes de descubrir esto. Es como si cuanto más pienso en todo lo que ha hecho, más difícil se me hace mostrarle empatía.
Mi papá está ocupándose con un abogado sobre el proceso de divorcio. Según lo que me cuentan mis abuelos paternos. En cuanto a mi hermana, todavía necesita un riñón. Mis padres no son candidatos viables para donar debido a sus propios problemas de salud. Y el tiempo se está acabando para ella. Solo conozco lo que mis abuelos paternos me cuentan de ella. Porque no he ido a visitarla en ningún momento. Dicen que se ve débil y cansada. Su condición claramente no está mejorando tanto física como emocionalmente. No me juzguen por no acercarme a ella, pero ¿cómo puedo sentir amor por alguien que me ha hecho tanto daño? No te olvides de suscribirte y activar la campanita para seguir viendo nuestras historias.